Bueno, y a esta hora vamos a revisar noticias del caso Penta, porque el octavo juzgado de garantía de Santiago acogió la petición de levantar el secreto bancario de la senadora Enna von Baer para investigar los movimientos realizados entre mayo y diciembre de 2013. Queremos conversar más sobre este y también otros temas. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué representa esto que finalmente ha dicho la justicia, que se pueden alzar el secreto bancario de las cuentas de Enna von Baer, que se había denegado y fue el mismo tribunal el que acogió esta vez la petición? Sí. Creemos que esto es un avance. Hay que recordar de que cuando va a declarar Enna von Baer ante la Fiscalía, ella niega el acceso voluntario a estas cuentas corrientes. Después la Fiscalía lo solicita, pero el tribunal, con justa razón en muchos sentidos, solicita antecedentes complementarios para ver si se justifica o no. Nosotros creemos que habían antecedentes de sobra que justifican esta petición. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un análisis respecto a esos movimientos para poder establecer o descartar de que finalmente llegaron a sus cuentas corrientes y a su campaña electoral dineros que habrían sido obtenidos ilícitamente desde el Grupo Penta. Ahora, ella en una declaración del mes de abril dice que nunca obtuvo dinero de manera ilícita y que nunca Jovino Novoa le entregó recursos. Sin embargo, en su declaración, Jovino Novoa, recordemos que se acogió al juicio abreviado. Sí, dice, yo entregué recursos a Enna von Baer. Esto finalmente, claro, es lo que permite también levantar este secreto. Pero mi pregunta es, ¿el periodo comprendido del levantamiento del secreto permite determinar que efectivamente esos dineros llegaron a la cuenta? Porque podrían haber sido también después, porque se va a investigar entre mayo y diciembre. Sin embargo, también se podría pensar que los pagos fueron después. Sí, la verdad es que creemos que es un periodo muy acotado de tiempo. De hecho, muchos pagos de gastos electorales se concretan después de las elecciones. Ahora, desde esa perspectiva, obviamente, entendemos que la Fiscalía ha acotado esta pretensión también para darle una mayor sustentabilidad a los argumentos que se dan frente al tribunal. El tribunal es bastante restrictivo para los efectos de poder otorgar este tipo de medidas. Pero, por ejemplo, la senadora von Baer, cuando le manda este polémico mail a Penta, este mail es del 18 de diciembre de 2013 y le pide ayuda para pagar una campaña que finalmente no tenía los recursos. Ese dinero le podría haber llegado en enero. Sí, pero también hay que recordar cuáles son los periodos en que se registran los movimientos bancarios de inversiones y mandatos que la empresa de Jovino Novoa. Para entender exactamente la figura, hay que señalar de que precisamente habría sido Jovino Novoa quien habría gestionado estos recursos. Él los habría obtenido y los habría hecho llegar a las cuentas de la senadora von Baer. Por lo tanto, más allá de los contactos directos que en un comienzo la senadora negó, pero después se descubrió que existieron, entre ella y los controladores del Grupo Penta, también acá se está observando esta imputación en relación a lo que fue la causa de Jovino Novoa. Ahora, si se logra establecer esta conexión y se establece, digamos que efectivamente los dineros fueron a parar desde la cuenta de Jovino Novoa a Enna von Baer, ¿qué arriesga la senadora? Bueno, obviamente arriesga ser formalizada y desaforada en ese contexto, porque eres parlamentaria en ejercicio, en la causa que se indagan delitos básicamente tributarios que se han cometido a partir del financiamiento ilícito que habría realizado el Grupo Penta a distintas campañas políticas. Eso en principio. Nosotros también consideramos que aquí existen delitos de cohecho en la medida de que se han solicitado por parte de funcionarios en ejercicio, funcionarios públicos que, en contra de lo que dicen ciertos diputados de la UDI, son responsables de delitos funcionarios, son funcionarios públicos los parlamentarios en conformidad a texto expreso del Código Penal. Bueno, se arriesga a también ser imputada por delito de cohecho al haber solicitado recursos con infracción al deber de probidad y que no le correspondían por su cargo. Todo eso arriesgado. Ahora ustedes como querellantes pueden pedir algún otro tipo de acciones por parte de la Fiscalía, ¿o no? Bueno, nosotros ya nos querellamos en contra de la senadora von Baer hace un año aproximadamente, en enero del año 2015, precisamente por delitos de cohecho, sosteniendo el financiamiento ilícito del Grupo Penta. ¿Pero podrían pedir, por ejemplo, la extensión del plazo de la apertura de las cuentas? Bueno, obviamente. Nosotros creemos que tenemos que avanzar de manera sistemática y consistente. Me parece bien que se tome este periodo porque coincide con lo que son los antecedentes relacionados con la investigación de Jovino Novoa. Sin embargo, obviamente acá se tiene que abrir. Acá no hay excusa de decir, ¿sabe qué? Esto es un parlamentario. Hay un caso de un parlamentario, un senador, también el senador Carlos Bianchi, a quien se le abrió sin ningún problema en Punta Arenas 4 años
de sus cuentas corrientes consecutivos, de 2006 a 2010. No veo por qué la senadora Bombaer no podría ser objeto también de una apertura mucho mayor en sus cuentas corrientes, si es que así se amerita. Bueno, vamos conociendo más detalles de este caso Penta que va a tener bastantes noticias en los próximos meses porque se plantea que se va a pedir salidas alternativas para Carlos Delano y Carlos Lavín. Hugo Bravo también en un principio se había dicho que podría pedir un juicio alternativo, sin embargo, finalmente parece que él prefiere ir al juicio oral. ¿Le parece a usted que estas salidas alternativas se les ofrezcan a personas que obtuvieron tantos beneficios? Lo que pasa es que nosotros creemos de que estas causas no pueden terminar con una suerte de ofertones de procedimientos abreviados donde se le venda a la comunidad de manera falsa que esto sería un gran éxito cuando en rigor no lo es. La verdad que también sería bastante inexplicable que una fiscalía que pidió y obtuvo prisiones preventivas en contra de estos ejecutivos, porque básicamente arriesgaban penas muy altas, ahora aparezcan mágicamente reduciendo la pretensión de pena para poder justificar, arreglar, acomodar un procedimiento abreviado. ¿A qué lo atribuye? No sé, quizás tengan miedo, la Fiscalía no se tenga tanta fe en el sentido de llevar esto a un juicio oral, lo que no me parece que debiese ser el ánimo del Ministerio Público, menos cuando existen causas que por su connotación requieren con mayor intensidad el que esto se conozca en un juicio público, oral, donde se conozca la prueba de cargo y descargo, y en ese contexto se puede establecer si estas personas son culpables o inocentes de los cargos que se les formulan. Ahora, por eso estaría optando Hugo Bravo, que sin Hugo Bravo no habríamos tenido prácticamente caso Penta o lo habríamos tenido muchísimo tiempo más, porque él fue el que básicamente entregó casi toda la información. Ahora, él podría recibir también penas muy altas, pero ¿qué beneficio podría tener Hugo Bravo considerando todo lo que colaboró en la investigación? Bueno, la verdad que probablemente la defensa considera que Hugo Bravo es inocente, efectivamente, de las imputaciones que se le hacen y en ese contexto prefiere ir a un juicio oral. La verdad que ninguna persona que es realmente inocente de los delitos que se le imputan acepta un procedimiento abreviado. Por lo tanto, en ese contexto, sencillamente es la perspectiva que tienen las defensas. Obviamente, Hugo Bravo tendría más antecedentes que los controladores del Grupo Penta para acceder a un procedimiento que lo beneficie, un procedimiento abreviado con una pena remitida. Pero insisto, muchas veces es la convicción de cada una de las defensas. Perfecto. Ahora, hoy día conocimos otras novedades también en el caso SQM, donde se vinculan 700 millones de pesos a Pablo Longueira. El caso SQM también tiene muchas aristas y se está pidiendo también la formalización de otros políticos. ¿Se va a llegar a la formalización, por ejemplo, de los senadores Rossi, del mismo Carlos Ominami? Porque hay una larga lista. La oposición dice que siempre se va en contra de la UDI, pero que por el lado de la gente que está vinculada a la nueva mayoría no pasa nada. ¿Van a haber formalizaciones en SQM? Bueno, debiesen haber. La verdad es que en el caso SQM han existido dificultades objetivas que no se dieron en el caso Penta. La actitud del Servicio de Impuestos Internos, reticente a presentar de manera oportuna querellas criminales que permitiesen abrir ese ámbito de investigación de los delitos tributarios. Y creo que también una actuación de la Fiscalía que no ha querido avanzar respecto a los delitos de cohecho. Estos no son simplemente delitos en contra del patrimonio fiscal, en contra del erario público. Estos son delitos que se cometieron en contra de la fe pública por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, de esa perspectiva, también echamos de menos que se avance, por ejemplo, en las imputaciones de cohecho. Perfecto. Ahora usted, claro, como querellante debe tener la información de las carpetas. Nosotros recordamos la imagen de los computadores famosos que primero se dijo que no se iban a entregar, después finalmente se incautaron. Un fotógrafo fue el único que logró tener la imagen de cuando se sacaban los computadores de SQM. ¿Qué contenían esos computadores? No lo sabemos. Fuimos nosotros los que colocamos la denuncia formal a la Fiscalía cuando se sacaron los computadores. Y esa es una de las dificultades que pasaron en SQM y que no ocurrieron en Penta. Porque cuando se sacaron los computadores, justo después que se paralizó la incautación ordenada por parte del Tribunal de Garantía por un requerimiento en el Tribunal Constitucional. Y eso tuvo paralizada esta causa injustificadamente en nuestro juicio durante una semana que era muy valiosa. La verdad que obviamente todavía el procesamiento de la información se está efectuando. Nosotros hemos pedido copia de todos los correos electrónicos, por ejemplo, para saber finalmente qué es lo que hay, más allá de los informes policiales. Hay mucha información. Lo que se conoce hoy día de SQM es solamente la punta del iceberg y es una empresa que obviamente aparece por todos los antecedentes que financió ilícitamente a la política en relación a todos los sectores políticos, lo que también incluye obviamente a la nueva mayoría. Ahora, todo parece que terminara en Patricio Contese. ¿Qué pasa con Ponce Lerú?
Es una excelente pregunta que es la que nosotros nos hemos hecho hace ya más de un año. La verdad que es inverosímil que Julio Ponce Lerú aparezca, entre comillas, como colado respecto de todos estos casos cuando SQM es la empresa que se señala como la mayor caja repartidora de dinero ilícito a la política en Chile. Obviamente Ponce Lerú era la persona que tenía el control de esta empresa en la práctica y la verdad que ha salido libre de polvo y paja. Y esto también ocurre respecto al caso Cascada, que es el mayor fraude al sistema de mercado de valores en nuestra historia. Entonces la verdad que es bastante inexplicable. Nosotros esperamos de que se avance. Porque funcionó, digamos, la repartición de políticas de plata a todos los sectores de la política, ¿o no? O quizá es bastante explicable desde la perspectiva de que logró generar ciertos ámbitos de protección, ¿no? O sea, él nunca actuaba directamente, lo hacía Patricio Contese, ¿no? Pero igualmente nosotros creemos de que debiese haber un esfuerzo un poco mayor para poder indagar cuál es la participación evidente, a nuestro juicio, de Julio Ponce Lerú en esta empresa. Si, como se decía por alguien, ¿no?, en SQM no se movía una sola hoja sin que Julio Ponce Lerú lo supiera. Que él no esté siendo investigado activamente no parece razonable. Ahora, él está en Austria, ¿podría quedarse en Austria? Sin duda, él tiene pasaporte austriaco y además Chile no tiene tratado de extradición con Austria, así que en el caso en que él viese complicada su situación es una hipótesis probable, ¿no? Él podría quedarse allá, sin ningún problema. Abogado Mauricio Daza, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando, bueno, todas las aristas que tienen estos casos, tanto Penta como SQM, que vamos descubriendo de a poco. Me faltó el tema de Pablo Longueira. Sí. ¿Cómo se vinculan estos 700 millones a Pablo Longueira? Porque se vinculan también en el tiempo en el que él fue ministro, incluso con Corpesca. Sí, es bastante grave la situación de Pablo Longueira. La verdad que nosotros estamos procesando los antecedentes que están llegando al respecto y hay que decir de que la imputación de SQM se suma a lo que acaba de señalar, el caso Corpesca. La verdad que él fue el que obviamente impulsó la ley que lleva su apellido, ¿no?, en el conocimiento público y que establecía beneficios enormes, incluso más de lo que finalmente el Congreso aprobó respecto a esta entidad. Es una materia que se tiene que investigar y esperamos que se avance. Yo creo que eso va a ocurrir más bien por el mes de marzo de este año. Muy bien, ahora sí, abogado Daza, muchísimas gracias. Hecho, gracias por la invitación.